¿Qué tal? Sean bienvenidos a esta nueva sección en el canal. El día de hoy abordaremos 3 temas acerca de los crustáceos. El primero será los copépodos que son de aguas profundas. En este abordaremos a una especie en específico. El segundo tema es sobre Remipedia, sobre un crustáceo que es venenoso, el único del que se ha tenido registro. Y el tercer y último tema es acerca de unos crustáceos que a mi parecer son muy curiosos. Así que sin más, vamos a sumergirnos al mundo de los crustáceos. A nivel mundial, la exploración del océano profundo ha sido muy limitada, esencialmente por 2 situaciones. La primera es la dificultad en la operación de los equipos de muestreo en alta mar, y la segunda, el alto costo para mover una embarcación de mediano a gran calado en aguas oceánicas, en particular considerando las distancias que se deben recorrer para cubrir la zona económica exclusiva. El conocimiento actual está basado principalmente en organismos de vida libre, destacando algunos grupos como los nemátodos, los poliquetos, los moluscos, los equinodermos y los crustáceos. Este es un tema importante de estudio, ya que el parasitismo, que es el estilo de vida más común en la Tierra, desempeña funciones clave en los ecosistemas, como puede ser la regulación de la abundancia o la densidad de las poblaciones hospederas, así como también la estabilización de la red alimentaria. Además, los parásitos pueden ser un indicador útil en el entendimiento de la evolución de los animales de vida libre y de la salud de los ecosistemas. Así que recordemos, los copépodos son amigos, no comida. Son crustáceos acuáticos cuya diversidad supera las 16.000 especies. Estos organismos tienen una distribución muy amplia. Pueden ser encontrados tanto en la columna de agua como en el sedimento y en asociación con otros organismos. En cuanto a su tamaño, aunque hay especies conspicuas, los copépodos son típicamente pequeños y difíciles de reconocer a simple vista. Las especies bentónicas, planctónicas y simbiontes no varían mucho su tamaño, pues miden entre 1 y 2.5 milímetros. El cuerpo básico de un copépodo se caracteriza por poseer a lo que se le conoce como un cefalosoma. Este tiene 6 somitas y un tronco postcefálico de 9 somitas más el somita anal, el cual representa el telson. El cefalosoma consiste de 5 somitas cefálicos y el primero torácico, que lleva los maxilípedos. El tronco postcefálico comprende del segundo al sexto somita torácico. El somita genital, que es el séptimo somita, que lleva el opérculo genital en ambos sexos. Los somitas postgenitales carecen de miembro y el somita anal lleva un par de ramas caudales. Los apéndices básicos de un copépodo son la anténula, antena, mandíbula, maxílula, maxila, maxilípedo, apéndices natatorios y ramas caudales. Los apéndices natatorios están armados con setas y espinas que varían en número y posición según el sexo y la especie. Una vez que tenemos esta introducción, vamos a lo que veníamos, los copépodos parásitos. Hace una década se reconocían 4.224 especies de copépodos viviendo en asociación simbiótica con otros animales acuáticos, los cuales pertenecen prácticamente a todos los fila, desde esponjas y moluscos hasta vertebrados, incluyendo mamíferos. Cabe señalar que en varias familias existe un dimorfismo sexual fuerte con respecto a la forma del cuerpo y la estructura de los apéndices. Generalmente, las hembras tienen apéndices de sujeción más robustos y su cuerpo es más grande y más modificado que en los machos. Por el contrario, los machos tienen al menos un par de extremidades que son adaptadas para agarrarse al segmento genital de la hembra, donde usualmente son encontrados. Los copépodos parásitos dañan a sus hospederos tanto por sus mecanismos de sujeción como por sus hábitos de alimentación. Esto sucede cuando los copépodos clavan sus apéndices en el tejido del hospedero, produciendo lesiones locales como necrosis y erosión de la epidermis si el ataque es en la piel, produciéndose hinchazón, hiperplasia, proliferación de fibroblastos e infiltración celular como respuesta del tejido del hospedero. Al alimentarse, la mayoría de estos animales raspan las superficies de los hospederos usando sus mandíbulas. Algunos perforan el tejido del hospedero con su tubo oral para sacar fluidos. Esto produce lesiones en la epidermis e incluso hemorragias que causan anemia cuando la infección es prolongada. Por ejemplo, los copépodos del género Phryxocephalus atacan el ojo del pez hospedero destruyendo la córnea y la retina. De la misma forma, el copépodo Omatocoita elongata es conocido por causar ceguera en los tiburones del género Sopniosus.
Adentrándonos un poco a lo que son las familias de estos animales, hablaremos acerca de los Chondracanthidae. Los copépodos chondracántidos abarcan aproximadamente 160 especies descritas distribuidas en 44 géneros. Todas son parasitarias de peces marinos. Esta familia se caracteriza por tener hembras grandes, con cuerpos modificados, las cuales típicamente llevan a un macho siendo del género Chondracanthodes, el más observado. Por ejemplo, Chondracanthus deflexus es una especie encontrada en peces de la familia Macluridae tanto del Pacífico como del Atlántico. También se encuentra la familia Lerniopodidae. En esta familia, los cuerpos son altamente modificados, sin segmentación evidente. Los copépodos leornopódidos comprenden aproximadamente 268 especies descritas, distribuidas en 48 géneros, de los cuales 7 son de agua dulce y el resto son marinos. Todos parasitan peces. En los tiburones del género Hypnopterus que habitan en aguas profundas del Océano Índico y el noroeste del Pacífico, es posible encontrar al leornopódido Noalbionella hypnopteri. No obstante, en los peces del mar profundo aparecen con más regularidad copépodos de los géneros Clavella y Leornopodina. Otra familia que también es importante mencionar es la familia Spheridae. Los esfíridos son copépodos parásitos con cuerpos muy modificados. Las hembras son consideradas mesoparasíticas, ya que incrustan su cefalotórax y la parte anterior del cuello en el hospedero. Los machos son más pequeños que las hembras y se encuentran agarrados a ellas. Esta familia agrupa aproximadamente 35 especies descritas en 9 géneros. Un caso especial es el de Lophoura brevicolum. Fue descrita y nombrada por Gómez y colaboradores a partir de algunos especímenes encontrados en el macrúrido Nesumia liolepis. Estos peces se capturaron a profundidades de 1270 metros y 1295 metros frente a las costas de Sinaloa, México. Los copépodos parásitos de peces de aguas profundas, además de adaptarse a la complejidad de su hospedero, han mostrado respuestas a las condiciones de profundidad. La zona donde se encuentran los copépodos Lophoura brevicolum se caracterizan, entre otras cosas, por un incremento considerable en la presión en comparación con las aguas superficiales y por la presencia de la llamada zona de mínimo oxígeno. Los autores de esta especie consideran que los apéndices posteriores de este organismo son una adaptación para la presión hidráulica alta y para las aguas pobremente oxigenadas. Estos apéndices posteriores incrementan la superficie corporal del copépodo, dando como resultado una mayor absorción del oxígeno. Estos autores también consideran que Lophoura brevicolum y Lophoura tetraloba divergieron a partir de un ancestro común en la que las capas de mínimo oxígeno y la presión hidrostática posiblemente fueron los mecanismos físicos responsables del rompimiento de la cohesión genética y la consecuente especiación. A manera de conclusión, podría decirse que particularmente en México hace falta que más investigadores se interesen en el estudio de los copépodos parásitos y que a la vez se integren en redes de trabajo que permitan generar conclusiones sólidas. Por ejemplo, el continuar estudiando los copépodos parásitos del océano profundo servirá para responder no solo cuestiones particulares de estos organismos, sino también cuestiones generales de este hábitat, como los concernientes a la colonización, la estructura de la comunidad, la ecología y la evolución. Aparte, el descubrimiento del Lophoura brevicolum podría indicar que en el océano profundo de México hay aún más especies de copépodos parásitos que desconocemos y no hemos encontrado. Y este fue el primer tema. Ahora continuemos con el segundo. Cuando conversamos acerca de los remipedios, se convirtieron en mis crustáceos favoritos. Y es por eso que vengo a compartirles algunos datos de estos animales. Así que sin más, vayamos al tema. Remipedia es una clase de crustáceos descrita recientemente a partir de ciertos organismos procedentes de cuevas anquialinas de las Bahamas. Son un grupo muy pequeño en número, apenas con 30 especies, con el aspecto de gusanos poliquetos. Estos organismos contienen un solo orden viviente, que es Nectiópoda. Por ello, los nectiópodos habitan aguas poco oxigenadas, en ocasiones casi anóxicas, de cavidades y tubos volcánicos en islas. A este animal se le puede definir como un crustáceo pequeño, con el cuerpo blanco o transparente, dividido en cabeza y un tronco alargado. La cabeza está cubierta por un escudo cefálico cuadrangular, con un surco transversal mediano y sin ojos, con anténulas y antenas birrámeas, las primeras multiarticuladas y con largas setas en su base. Las antenas cortas, con el endopodio curvo
en forma de lámina o paleta. La cabeza presenta también dos procesos filamentosos cortos, probablemente de naturaleza sensorial. Mandíbulas sin palpo, asimétricas, con un proceso molar y otro incisivo entre los que se encuentra la Lacina mobilis. Presenta maxilípedos sensoriales y maxílulas con forma de arpón con los que inyecta veneno a sus presas, una de las características muy peculiares de este organismo. El tronco está fusionado con la cabeza en su primer segmento. El número de segmentos es variable, de similar tamaño excepto el primero y los últimos, que son más pequeños. El último está fusionado con el anal, el cual presenta un par de ramas caudales simples y lobuladas. Todos los segmentos llevan un par de apéndices birramios, aplanados y dirigidos lateralmente sin enditos. Todas estas características le dan apariencia de un gusano poliqueto. No presentan dimorfismo sexual, pues parecen ser hermafroditas. La distribución de Nectiópoda exhibe un patrón de distribución global, así como también disjunta, con la mayor abundancia y diversidad en la región del Caribe, y conjuntos de especies aisladas en las Islas Canarias y en el oeste de Australia. Existen varias hipótesis que pretenden explicar la distribución actual de estos organismos, incluida una que plantea un origen en la cuenca mediterránea de donde se habrían extinguido en tiempos pasados. Todos los taxones que son conocidos proceden de tan solo 9 localidades. Una vez explicada esta información, me gustaría sobresaltar la especie Sibalbanus tulumensis. Es una especie de remipedio nativo y endémico de México, que se distribuye en la masa de agua más profunda y salada de los sistemas anquialinos del estado de Quintana Roo, siendo en el municipio de Tulum en donde se ha registrado la abundancia más elevada de esta especie a nivel mundial. Es el máximo depredador de estos ecosistemas, aunque se ha descrito que puede alimentarse hasta del detritus. Se ha reconocido a los remipedios como los únicos crustáceos capaces de sintetizar toxinas. Es por ello que yo les quise hablar acerca de este animal. Se encuentra fuertemente amenazada debido a la alta permeabilidad que tiene la cuenca en la que se distribuye. Actualmente está enlistada como la especie en peligro de extinción en la NOM 059. Estos amiguitos no son estrictamente carroñeros y pueden atrapar fácilmente a su presa gracias a las toxinas que inyectan por medio de las maxílulas que posee. El veneno que inyecta es una especie de pigmento respiratorio de transporte de oxígeno perjudicial para sus presas, pero aparentemente no causa mayor efecto en las personas, y su primer par de antenas las utiliza también como medio olfativo para detectar peces muertos. Nunca he visto ningún remipedio, pero me parecen sumamente interesantes. Luego me vino a la mente la imagen de una escolopendra. Esta es una lista que yo armé. Mencionaré algunos datos curiosos de estos y algunas generalidades. Vayamos con el último tema. Los caprélidos son crustáceos con tallas de entre 1 y 54 milímetros, exclusivamente marinos y clasificados en dos grandes grupos: los bentónicos de vida libre, que es la familia Caprelidae, y los ectoparásitos de mamíferos marinos, que es la familia Siamidae. La familia Caprelidae incluye 423 especies dentro de 89 géneros. Presentan dos variaciones morfológicas, los de cuerpo delgado y cilíndrico con hábitos de vida libre, que son los caprélidos, y los deprimidos dorsoventralmente, que parasitan cetáceos, los Siamidae. Su cuerpo está constituido por 7 perionitos, que en algunas especies presentan proyecciones dorsales o ventrales dependiendo de la especie. Tienen 2 pares de antenas, donde el primero es más largo que el segundo, 2 pares de gnatópodos, con el segundo par más desarrollado y ornamentado en los machos que en las hembras. Respecto a las branquias, generalmente se localizan en el tercer y cuarto segmento, al igual que los osteogitos en el caso de las hembras. El número de pereiópodos es variable. El abdomen es reducido. Los pleópodos y urópodos se encuentran reducidos o ausentes, lo que les dificulta nadar. Esta última actividad la realizan mediante movimientos bruscos y rápidos que implican flexiones ventrales y enderezamiento del cuerpo similares a los movimientos de una oruga. Estos animales son consumidores de diatomeas, detritus, pequeños crustáceos y microalgas, por lo que son considerados recicladores de biomasa. Asimismo, son vectores de la transferencia de energía dentro de los ecosistemas al ser presas de crustáceos decápodos, cefalópodos y peces. Desde el punto de vista comercial, son utilizados como alimento vivo para juveniles de peces y moluscos de cultivo, ya que alcanzan altas densidades poblacionales, son de rápido crecimiento y de temprana maduración sexual.
particularmente en ambientes con alto contenido orgánico. Adicional a esto, son considerados como bioindicadores de la calidad ambiental por su sensibilidad a contaminantes y tóxicos en el ambiente, incluso en condiciones abióticas extremas. Además, son tolerantes a un amplio intervalo térmico, de 2 a 28 grados centígrados. Pueden sobrevivir alrededor de 20 días sin alimento. Estas características les permiten distribuirse exitosamente en diferentes condiciones ambientales a lo largo de los océanos. A estos animales se les puede encontrar desde la zona intermareal hasta profundidades abisales, como pueden ser 4.970 metros de profundidad. Los caprélidos establecen asociaciones de protección, comensalismo, mutualismo y ectoparasitismo con la comunidad epibiótica. También se relacionan con anémonas, gorgonias, equinodermos, moluscos y crustáceos decápodos. Igualmente se han encontrado en vertebrados como tortugas marinas, peces y cetáceos. El gusano ancla es un crustáceo copépodo ectoparásito que ataca principalmente a peces de agua dulce. Es altamente destructivo y se ha extendido prácticamente a todo el mundo a través del comercio de peces de acuario. Estos animales penetran en el cuerpo del pez hospedador, causando hemorragias y úlceras. La muerte del pez se produce como resultado de la pérdida de sangre e infecciones secundarias. La nueva generación que surge de los huevos que libera la hembra se mantiene como larvas libres durante un corto periodo, de 4 a 8 días. Tras la maduración de estas larvas y la fecundación de la hembra, el macho muere y las hembras entierran su cabeza en la piel del pez y producen hileras de huevos para volver a comenzar este ciclo. Estos copépodos incrustan su cabeza en la piel del pez dejando la zona torácica y el abdomen fuera del huésped, colgando como un hilo. Solo las hembras actúan como parásitos. El rango de temperaturas óptimo para su desarrollo se encuentra entre los 23 y los 30 grados centígrados. A pesar de que su huésped habitual son los peces ciprínidos y los cíclidos, se ha encontrado atacando a una gran variedad de peces de diversas familias, entre las que se incluyen también a los salmónidos. Se ha observado que el tamaño y la edad del huésped son determinantes en el grado de infestación por parte de este copépodo. Generalmente, estos atacan a los individuos más viejos y grandes. El parásito se puede observar en las zonas dorsal y caudal del pez, tales como las aletas, las agallas y la piel, siendo las aletas donde mayormente se han observado. La leornosis es la enfermedad provocada por estos parásitos. Los peces que la contraen presentan severas lesiones como hemorragias, úlceras y nódulos fibrosos. En las zonas donde se forman estas lesiones, el pez generalmente pierde la piel y las escamas, lo que a su vez permite la aparición de infecciones secundarias oportunistas que agravan la situación como hongos, bacterias, virus y otros parásitos. La pérdida de sangre y el ataque de infecciones secundarias pueden provocar la muerte del pez. Phronima es un género de crustáceos anfípodos de la familia Phronimidae, conocidos vulgarmente como anfípodos pram. Son anfípodos de un minúsculo tamaño que tienen la gran particularidad de ser translúcidos y prácticamente transparentes. Estos animales no miden más de 25 milímetros de largo. Es carnívoro, pues comen plancton pequeño. Su distribución es en aguas templadas y tropicales, del Mediterráneo, Atlántico y Pacífico. Hay un caso particular. Phronima sedentaria frecuentemente usa sálpidos muertos como refugio. Tal como el cangrejo ermitaño, la hembra Phronima es una invasora. Ella no se apodera de las conchas vacías, pero sí se construye un tónel gelatinoso a partir del caparazón de otro animal. Las diferentes especies de Phrónimas se especializan en la captura de un animal gelatinoso específico, un sifonóforo, un sálpido, una medusa. La Phronima corta a su presa, come una parte de ella y recicla el resto para confeccionar su propia túnica de celulosa. A medida que su crecimiento aumenta, la Phronima construye tóneles de mayor tamaño. Ella se aferra y nada con sus patas traseras cubiertas de largos cilios. Un hecho extremadamente raro en los crustáceos, específicamente en la hembra Phronima, es que otorga un gran cuidado a sus crías, pues ésta pone y alimenta las larvas en su tónel. Este extraño crustáceo es un enlace esencial en la cadena alimenticia, ya que se alimenta de seres gelatinosos del plancton y los recicla, siendo el mismo una delicia para los peces.
Los parásitos deben de seguir múltiples estrategias para intentar pasar inadvertidos ante su hospedador. Una de esas estrategias es la que hace Sacculina carsini. La saculina es una forma parasitaria de los Cirripedia, con forma sacular que infesta a Carcinus maenas, aunque en función de la especie de Sacculina puede infestar a otros organismos. Para lograrlo, se aprovecha de que el cangrejo piensa que es una bolsa con sus huevos y los transporta como si fueran propios. Cuando se da cuenta del error, ya es demasiado tarde. Un estado larvario, que es la forma invasora, es la que se adhiere al cangrejo. Los huevos se desarrollan en la cavidad del manto y después de la puesta eclosionan con las hembras liberando las larvas Nauplius. Después de varios estados larvarios, se da lugar a una larva cipris, que tras un periodo de vida activa, se fija a la base del pereión en un cangrejo joven e inicia su metamorfosis para formar un saco de células indiferenciadas. El saco queda sujeto al hospedador gracias a unas anténulas y con una especie de estilete logrará atravesar el tegumento del hospedador para introducir las células del parásito y aprovecharse del cangrejo. De esta manera logra producir una forma sacular de unos 2.5 centímetros de diámetro aproximadamente, para imitar los huevos del cangrejo y que el animal los cuide como si fueran suyos, ya que están dentro de la cavidad y tienen una forma parecida. Cuando el cangrejo se da cuenta de su error, ya no puede liberarse de Sacculina, porque logra extender un pedúnculo que se extiende por los tejidos del cangrejo, que es el sistema radicular, y de esta manera es que se podría decir que lo convierte en su esclavo. Una vez que este animal está infectado, no va a poder crecer y no podrá reproducirse, y en función del sexo le provocará diferentes daños, desde la inhibición de la muda hasta el atrofiamiento de las gónadas. Si el cangrejo que es infectado es una hembra, seguirá como si nada, con los falsos hijos a cuestas durante un tiempo. Si el cangrejo es un macho, el propio parásito acabará modificando el sistema endocrino del organismo para realizar una castración química y feminizarlo, porque redondea la forma del abdomen y enriquece la sangre con lípidos, como si fuera la sangre de una hembra. Son un orden de crustáceos malacostráceos del superorden Haplocárida, conocidos comúnmente como mantis marinas o langostas mantis. Su longitud puede alcanzar hasta los 30 o incluso los 38 centímetros. El caparazón de las mantis marinas cubre la cabeza y los 8 primeros segmentos del tórax por parte del tergo. Presentan una gran variedad de colores, desde llamativos rojos, naranjas, morados, verdes, blancos, azules, hasta incluso los marrones y ocres, contando también con algunos colores pálidos y fluorescentes. A pesar de que son animales comunes y están entre los depredadores más importantes en aguas someras en muchos hábitats, tanto marinos, tropicales y subtropicales, son poco conocidos, ya que muchas especies pasan la mayor parte de su vida escondidas en madrigueras o en agujeros. Prefieren esperar a que su presa se acerque de manera azarosa para poder atacarla y matarla. Sin embargo, esto no quita que también las persigan para poder matarlas. Rara vez salen de sus escondites y pueden ser tanto diurnos, nocturnos o crepusculares. Esto depende de la especie. La mayoría de estas viven en mares tropicales y subtropicales como el Mar Caribe o los océanos Índico y Pacífico, aunque también hay algunas especies que viven en mares templados. También considero importante recalcar otra característica de estos animales, que son sus ojos. Cada ojo está sobre una antena móvil independiente del otro, permitiendo a ambos una percepción diferenciada y paralela. Estos ojos presentan variados colores y se considera que es de las visiones más complejas del reino animal. Hay dos cualidades que tienen estos animales al momento de alimentarse, pues unas son trituradoras y otras son perforadoras. Las trituradoras usan su habilidad para atacar a caracoles, moluscos, cangrejos y ostras de las rocas. Sus brazos contundentes les permiten romper los caparazones de sus presas en pedazos. Con sus brazos golpean la superficie de manera sumamente rápida y certera, llegando a comparar este golpe con el impacto de una bala. Las perforadoras, en cambio, prefieren animales de carne más suave, como los peces, calamares e incluso crías de tiburones, que con sus garras puntiagudas son fácilmente arponeables.
Espero que este video les haya gustado y los haya entretenido. Si me dan like, comentan o comparten, de verdad les agradeceré mucho. Ya nos estaremos viendo en otro video. Muchas gracias y bye.